Bienvenidos a este nuevo vídeo de dibujo técnico para secundaria. En esta ocasión vamos a ver escalas y formas modulares. Vamos a ver este tema que está dividido en escalas, con los tipos de escalas y la determinación de las medidas de un dibujo o la escala de un dibujo. Transformaciones geométricas con traslación, giro, rotación y simetría, y composiciones modulares con redes modulares simples, módulo, submódulo, supermódulo. El tema de escalas ya lo hemos visto en tecnología al principio del curso, entonces es un repaso de lo que ya sabemos. Ya sabéis que la escala es la razón constante entre las dimensiones del dibujo y las correspondientes del objeto representado. Lo vamos a simplificar así: tamaño del dibujo dividido entre tamaño real del objeto. Si tenemos una escala en la que una unidad en nuestro papel, en el dibujo, son 2 unidades reales del objeto, lo pondríamos así: 1 partido 2, y la notación sería esta: 1, 2 puntos, 2. Según esto hay 3 tipos de escalas. Tenemos la escala natural, en la que las dimensiones del dibujo son las mismas que la del objeto. Escala 1, 1. El objeto nos cabe en la hoja perfectamente y con esta escala no necesitaríamos más detalle. Por ejemplo, pues un lapicero, que no necesitamos a lo mejor mucha más definición. Escala de ampliación la utilizamos cuando el objeto es muy pequeño y conviene dibujarlo ampliado. Un ejemplo, pues 5:1. A lo mejor ese lapicero que tenemos queremos diseñarlo mejor y necesitamos ampliarlo en nuestro papel. Utilizamos una escala, en este caso 2:1, el doble. O para piezas pequeñas como tornillos, relojes, podemos hacer escalas de ampliación. Luego tenemos la escala de reducción, que utilizamos siempre que el dibujo del objeto sea menor que su tamaño real. Un ejemplo sería la escala 1:200. En este otro caso del lapicero, escala 1:2, es decir, a la mitad. Normalmente estas escalas de reducción las vamos a utilizar para planos, para topografía. ¿Cómo determinamos las medidas en un dibujo? Sabiendo que la escala es la medida del dibujo partido la medida real. Si tenemos un objeto a una escala diferente a la natural, tendremos que determinar el valor que se debe dar en el dibujo a cada una de las dimensiones. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que dibujar la longitud real de 20 milímetros a escala 2:1, ¿vale? 20 milímetros a escala 2:1. ¿Cuánto tendremos que dibujar? Bueno, pues es la medida en el dibujo sería igual a 2 por la medida real, ¿vale? 2 por la medida real. 2 por 20 milímetros son 40 milímetros. ¿Y cómo determinamos la escala de un dibujo? Pues para calcular la escala a la que se está utilizando un dibujo hay que hallar la razón entre las dimensiones del dibujo y las reales de la pieza. Si por ejemplo queremos determinar la escala de un dibujo cuyas medidas en el plano son 20 milímetros y en la realidad debe medir 1000 milímetros, hacemos lo siguiente: escala igual medida del dibujo partido medida real. Medida del dibujo 20 milímetros, medida real 1000 milímetros. Siempre tenemos que poner las mismas unidades. Lo que hacemos es simplificar hasta que en el numerador nos quede un 1 y nos va a quedar que la escala es 1 partido 50. 1, 2 puntos, 50. Sería esta la escala. Luego también tenemos un objeto que se utiliza mucho para este caso de pasar escalas, que sus distintas caras tiene distintas escalas. Las más comunes se llama escalímetro. Transformaciones geométricas. Las fundamentales son estas que vemos aquí: traslación, giro, rotación y simetría. La traslación
lo que hacemos es transformar para mover o desplazar los puntos de una figura. Este coche lo vamos a dibujar más adelante. Hemos trasladado todos los puntos de aquí a aquí, ¿vale? O que es lo mismo esta figura. Tenemos la figura, este triángulo ABC, lo vamos a trasladar a otro triángulo semejante, ¿vale? Y lo que hacemos son directamente líneas perpendiculares a un eje que tendríamos y vamos poniendo las distancias. Veremos un ejercicio más adelante. Eso sería traslación. Giro o rotación. El giro o rotación de centro O es la transformación en que al punto A le va a corresponder otro punto A' y a un punto B otro punto B', tal que la distancia entre el centro del giro o rotación OB va a ser la misma que la de OB'. ¿Vale? Es decir, vamos a tener que hacer, para hacer un giro o rotación, lo primero, tener un centro O de giro, y después nos tendremos que ir llevando los puntos con el compás, trazando arcos, ¿vale? Para poder girar esa figura. Este triángulo ABC está girado en este otro A', B', C'. También haremos otra lámina. Y por último tenemos la simetría. La simetría, podemos decir que dos figuras son simétricas respecto a un punto, centro de simetría, o a una recta, que sería el eje de simetría, cuando al girar una de ellas alrededor del centro del eje coincide con la otra. Si yo tengo aquí un eje y giro esta figura respecto a este eje, coincide con esta otra. Luego estas dos figuras son simétricas. En el caso de ser un eje, lo vamos a llamar simetría axial, y en el caso de ser un punto con el que gira, se va a llamar simetría radial o central. En la simetría axial, o respecto a un eje, bueno, pues lo que hacemos es ligar dos puntos simétricos con dos condiciones. Un punto A y su simétrico A' están en la misma perpendicular al eje de simetría. Y los dos puntos A y A' equidistan del eje, es decir, esta distancia es la misma que esta otra. Cuando nos hagamos la lámina, tendremos que trazar perpendiculares al eje por los distintos puntos y nos llevaremos las mismas distancias a un lado y al otro del eje. Así de fácil. En simetría radial o central, es la transformación geométrica que liga los puntos simétricos por dos condiciones. Un punto A y su simétrico están en la misma recta que pasa por O, y los dos puntos A y A' equidistan del centro O, ¿vale? Es decir, esta distancia desde el centro O hasta A es la misma que desde el centro O hasta A'. Lo que tenemos que hacer simplemente es unir todos los puntos con el centro y llevarnos las mismas distancias a un lado y al otro del centro. Composiciones modulares. Bueno, pues veremos que normalmente la actividad creativa, tanto en la vertiente artística como en el diseño, siempre vamos a estar creando composiciones modulares, aunque a veces no nos demos cuenta. Tenemos las redes modulares simples, que son redes continuas obtenidas por la repetición de una sola figura. Generalmente puede ser un triángulo o un cuadrado. Aquí tenemos una red modular en la que se repite un triángulo, que sería este verde, y este otro amarillo, o también el módulo podría ser estos dos, colocados en oblicuo, o estos dos en vertical. ¿Vale? Tenemos que ver qué es lo que se repite. En este caso son cuadrados que se van repitiendo
sería una red modular simple. Pero además de estas redes, puede haber otro tipo de redes modulares simples. Puede haber quebradas, romboidales, escalonadas, rectangulares, hexagonales, dependiendo de la figura geométrica. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver que lo primero que tenemos que ver de estas redes es el módulo, que es cualquier forma que se repite en el plano o en el espacio conformando una estructura u objetos sobre una base determinados. Es la unidad que permite estructurar una composición modular. El cuadrado, el triángulo y la circunferencia constituyen formas modulares básicas. Y aquí en esta composición modular, en esta red modular, vemos que un módulo podría ser este, que se repite, o también podría ser este. Y aquí tenemos distintas composiciones de redes modulares. Aquí, por ejemplo, tenemos que el módulo es un triángulo. Aquí es un pentágono. Tenéis octógonos, etc. Submódulo y supermódulo. Bueno, el submódulo es la parte más pequeña en que puede subdividirse o fraccionarse el módulo. En esta composición modular tenemos este submódulo, que lo que hacemos es, lo giramos, de tal forma que tenemos este submódulo y ahora este otro. Lo volvemos a girar y tendríamos ahora este otro, le faltaría esta parte que está sin colorear. Y si lo volvemos a girar, tendríamos este otro. Entonces, al girar este submódulo 3 veces, obtenemos este módulo. Y este módulo, si lo repetimos muchas veces, nos va a dar esta composición modular. Bueno, la conjunción de uno o varios módulos da como resultado un supermódulo. Si yo tengo este módulo de aquí y lo que hago es hacer centro en O y trasladamos este módulo a distintos puntos, obtenemos este supermódulo. Y por último, los módulos o submódulos pueden emplearse asociados entre sí o con otros para crear infinidad de composiciones modulares artísticas. Para construir composiciones modulares se tienen en cuenta las transformaciones geométricas que hemos visto, traslación, simetría y giro, y hay diferentes procedimientos. En este caso tenemos este módulo. Lo que hacemos es repetirlo, pero de distintas formas. Aquí tenemos un ejemplo en el que el módulo lo hemos trasladado, hemos hecho una traslación y hemos formado esta composición modular. En este otro caso, hacemos que este módulo aplicamos simetría y obtenemos esta composición modular. Y en este otro caso, lo que hacemos es giro y traslación, y al hacer giro y traslación, tenemos esta otra composición modular. Veremos un ejercicio también de composiciones modulares, donde tendréis que repetir el módulo para poder hacer la lámina. Y hasta aquí esto es todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Hasta la próxima.